Bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, Bueno, ¿cómo les va? Bueno, yo les decía que estaba hablando sin el audio, eh, que la clase anterior habíamos analizado algunos aspectos fundamentales de la estructura de la Constitución, cuáles son las funciones básicas del artículo 1 cuando abre la Constitución, explica qué significa un Estado representativo, republicano, federal. Sobre eso estuvimos analizando. Eh, Explicamos un poco también la diferencia fundamental entre lo que es la constitución formal y la constitución material. Dimos algunos ejemplos. Y hoy, en la clase de hoy, vamos a analizar este, otros tres conceptos fundamentales. Si llegamos, vamos a ver algo de los poderes del Estado, si no, eso lo vamos a concentrar en la clase próxima para no eh, desconfigurar el cronograma. Eh, Vamos a ver lo que es la parte de la supremacía constitucional, el control de constitucionalidad y la reforma constitucional, que son los tres escalones o aparatos organizativos que tiene la Constitución. La idea de la supremacía constitucional es básicamente eso, lo que, si ustedes recuerdan en la clase que estuvimos en el aula 209 en la facultad, explicó Fernanda cuando presentó lo que es la pirámide jurídica. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que centrarse en el artículo 31 de la Constitución, donde la Constitución hace una formulación a todo el orden jurídico argentino, presentándose y diciendo esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dictan y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Es decir, la Constitución formula una advertencia a todo el mundo jurídico argentino y a todos aquellos que tienen que crear normas en Argentina, sea un legislador, el presidente, sea un concejal, sea el intendente de Las Talitas o de Monteros o el gobernador de Tucumán. Ninguna norma inferior puede ir en contra o puede desafiar o desconocer lo que establecen las normas de la Constitución Nacional. Ese es el sentido del artículo 31. Eso es lo que se llama la supremacía constitucional. Eh, que va a estar de la mano con el artículo 75, inciso 22, que también lo vimos operando en esa pirámide jurídica, en ese ordenamiento jurídico, que son los tratados que tienen tratados e instrumentos internacionales en realidad que tienen jerarquía constitucional. Recuerden, no están incorporados a la Constitución, tienen jerarquía constitucional, es decir, valen como la Constitución, pero no están incorporados en la Constitución Nacional. Eh, entonces, ese artículo 31, hoy por hoy, necesariamente tiene que leerse a la luz del 75, inciso 22. Entonces, ese aparente orden jerárquico que tiene el artículo 31 ha sido reordenado en el 75-22. Entonces, ahora sería, para hacer una lectura acomodada, post 1994, esta constitución, más los tratados instrumentos de derecho internacional enumerados en el 75-22, más los tratados dictados, acordados por el Congreso, más las leyes dictadas por el Congreso en consecuencia de la Constitución, son la ley suprema de la nación. ¿Entienden? Se ha modificado la estructura jerárquica. En el primer escalón, si quieren después revean el gráfico que había presentado Fernanda, está la Constitución y los tratados de derechos humanos. Inmediatamente después, los demás tratados que Argentina firma, que como creo que expliqué, pueden ser de derechos humanos, pueden ser de materia económica, cualquier tipo de tratado. Y recién después vienen las leyes de la nación. Esa es el orden jerárquico o el sistema de fuentes de nuestro derecho argentino. Les expliqué también que eso es importante para el abogado
en el momento, o para un juez, al momento de cómo se tiene que decidir un caso. Pero para un comunicador también es importante al momento de cómo tiene que analizar un caso determinado. Si se le presenta una noticia jurídica para poder entender cuál es el ordenamiento, qué es lo que va primero, qué es lo que tiene primacía respecto de una situación jurídica determinada. A nosotros nos sirve, a los abogados, para poder ordenar nuestro análisis jurídico al momento de tener que eh, propender una solución para un determinado caso o analizar una situación jurídica determinada. Eso es en cuanto a la idea de la supremacía. ¿Y qué significa la supremacía? Bueno, eso, que ninguna norma inferior, ninguna ley del Congreso, por ejemplo, podría desconocer un derecho establecido en un tratado o una norma establecida en la primera parte de la Constitución si se tratara de eh, garantías o derechos individuales. ¿Y qué pasa si eso ocurre? Porque esta es la idea, este es el principio, pero eso es una formulación, si ustedes quieren, teórica. Pero hay muchos actos del Poder Ejecutivo, o hay muchas leyes, o hay muchas ordenanzas que, por alguna circunstancia particular, que no viene al caso de analizar, desoyen ese mandato del artículo 31 y van en contra de la Constitución, son inconstitucionales o inconvencionales. Pasa, sí, pasa seguido, por eso ahí, en ese momento, se tiene que ejercer o se tiene que aplicar lo que se llama el control de constitucionalidad. ¿Y qué es el control de constitucionalidad? Es la tarea que le corresponde en nuestro sistema federal a uno de los tres órganos de gobierno, que es el Poder Judicial, que en un caso concreto, por ejemplo, tiene que determinar que una ley va en contra de la Constitución y por lo tanto se tiene que inaplicar. En teoría, funciona así. Lo que ustedes tienen que saber entonces, si bien hago un apartado, que hago un paréntesis, no es que los únicos que trabajan constitucionalmente o los únicos que pueden analizar si una norma es constitucional o no son los jueces de la nación. En realidad, cualquier juez, no es solo un juez federal, un juez de la provincia también, cualquier juez de la Argentina tiene esa facultad, ese poder. Eh, no significa que el Poder Ejecutivo o los legisladores no tengan que analizar o no trabajen constitucionalmente también. Sin duda lo hacen. Pero más allá de eso, puede ser que dicten una ley que eventualmente en un caso se revele como contraria a la Constitución. ¿Sí? A ver, un ejemplo reciente que no está todavía dirimido 100%, pero es algo yo les comenté en clase la ley de la reforma laboral. Aparentemente hay muchos artículos de esa ley, dicen algunos que van en contra de algunos principios establecidos por los tratados internacionales, principalmente el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Entonces, en esa situación, llegado el caso, todavía está en ciernes, está comenzando, pero ¿qué hace? Se va a una parte, se presenta a un juez y plantea que esa norma es inconstitucional, es decir, que va en contra de alguna de las normas de la Constitución, por ejemplo, el artículo 14 bis, que la vez pasada también, la semana pasada creo que lo vimos, que es precisamente el artículo que incorporó en el 57 los derechos sociales, los derechos del trabajador, los derechos de los gremios, o alguna norma de alguno de los tratados internacionales. ¿Sí? Entonces, cuando eso ocurre, cuando aparece en el orden jurídico alguna norma que tiene, eh, por decirlo de algún modo, como un tufillo o un color de inconstitucionalidad, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que esa norma nunca sea desafiada en los tribunales y se mantiene. O puede ser que alguien vaya y plantee efectivamente ante un juez la inconstitucionalidad. Entonces ahí comienza a trabajar lo que se llama el control de constitucionalidad. Yo les estaba diciendo que no es únicamente el juez el que conoce acerca de las leyes y de la Constitución. De hecho, muchos legisladores, muchos asesores de los otros poderes son abogados. Es decir, también han estudiado derecho constitucional y conocen el sistema de control de constitucionalidad. Pero en el sistema argentino, federal,
los que tienen la última palabra en materia de control de constitucionalidad o de constitucionalidad de leyes o actos del poder son los jueces. Vuelvo a repetir, cualquier juez, de hecho el juez que frenó parcialmente hasta que después se puso de nuevo en vigencia la reforma laboral, era un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no era un juez federal hasta donde yo tengo entendido. Un juez, un juez de los no sé cuántos jueces puede haber en Argentina, si hay 2.500 jueces en Argentina, sumadas las cortes, todo. Un juez dijo, esta norma, esta reforma, aparentemente ataca la Constitución, por lo tanto voy a ordenar que no se aplique hasta que se dicte la sentencia de fondo. Entonces, cualquier juez puede ejercer el control de constitucionalidad. ¿Con qué efecto se hace esa sentencia? Supongamos que en un caso concreto se dicta una norma, se dice esta norma es inconstitucional. El juez no es legislador, por lo tanto el juez no puede crear la ley y tampoco la puede derogar a la ley. Lo que significa técnicamente, cuando se declara inconstitucional una norma en un juicio cualquiera, es que se inaplica esa ley al caso. En principio es ese el efecto. Entonces, esa norma para ese caso concreto no se aplica. Y el juez decide como si esa norma no existiera y aplica otra solución jurídica. Eso es el principio. Es decir, no tiene efectos de derogación, es una inaplicación al caso concreto. Y en cuanto al, al efecto expansivo que tiene esa declaración, es únicamente para el caso concreto, para las partes. Entonces, ante una situación, ante una ley X que aparece inconstitucional, si un juez la declara en un juicio determinado inconstitucional, no significa que se aplica automáticamente a todos los otros juicios. Cada parte tiene que ir al juez, plantear esa misma situación, conseguir que un juez piense igual, porque puede haber jueces que opinen distinto, algunos pueden decir es constitucional, otros dirán es inconstitucional, y recién ahí, en otro proceso, en otro juicio, lograr que esa norma también se declare inconstitucional. Salvo que esa decisión judicial haga lo que habíamos dicho también cuando vimos fuentes del derecho, jurisprudencia. Entonces, sienta jurisprudencia y otros jueces comienzan a aplicar, o si no, otros abogados comienzan a invocar ese precedente judicial para que se aplique en nuevos casos. Puede ser que sea modélica la decisión, entonces genera seguimiento y se comienza a aplicar en otros casos. Pero siempre es necesario un nuevo caso. No es una aplicación automática ni tiene un efecto derrame automático. Es necesario generar un nuevo proceso de lo que sea, por ejemplo, un reclamo laboral y ahí plantear esa inconstitucionalidad. Entonces, en cuanto a la vía judicial, en cuanto al efecto es interpartes, es decir, únicamente favorece a las partes, favorece a quien hizo el juicio, y se tiene que plantear en un caso concreto. Es decir, en principio, un juez no puede de oficio, es decir, no puede sin que haya un planteo, declarar inconstitucional una ley, porque se estaría violentando también allí el principio de división de poderes. Es decir, que un juez salga un día y comienza a declarar inconstitucional una norma sin que nadie se la pida, sin que nadie se lo pida. En principio, ese es el efecto. Hago otra aclaración. Esta es la ortodoxia en cuanto al control de constitucionalidad. Puede haber casos en que sí una sentencia tenga una declaración de inconstitucionalidad, tenga efectos expansivos o efectos que van más allá de las partes. Eso pasa sobre todo teniendo en cuenta el bien jurídico que se litiga. Si es un bien colectivo, por ejemplo, el ambiente, tal vez la defensa del consumidor, puede haber una disposición judicial que declare inconstitucional o que, por ejemplo, una norma que permita determinada forma de explotación o incidencia de una empresa sobre el medio ambiente, que lo hace una sola persona, pero al fallar ese juez en contra de esa, supongamos, de una empresa, ahora que está la ley de glaciares, hay numerosos planteos contra la ley de glaciares. Si bien una sola persona plantea esa acción,
o por ejemplo una asociación destinada a proteger el medio ambiente, los efectos van a tener necesariamente una naturaleza expansiva, porque si se prohíbe a una fábrica producir o de una determinada manera, mejor dicho, por ejemplo, con eh, produciendo o expulsando hacia el medio ambiente determinado contenido que se puede considerar contaminante, no solo va a favorecer a la persona que planteó la acción, va a favorecer a toda una comunidad o a todo un sector, a todo un colectivo, ¿sí? Eso pasó también en el caso más famoso en materia ambiental en Argentina, el caso Mendoza, de 2006, que terminó hace poco, fue una sentencia colectiva donde lo que se ordenó fue la reparación y el saneamiento del riachuelo en Buenos Aires. También fue un caso colectivo, es decir, cuando se trata o se opera sobre bienes eh, o derechos de incidencia colectiva, como dice la Constitución, necesariamente los efectos de esa eventual declaración de inconstitucionalidad en ese caso van a tener, como se llama, efectos expansivos, que sería lo contrario al efecto interparte. Pero eh, para, para a los, a los efectos de nuestro cursado, de lo que ustedes tienen que entender, saber en esta parte, nos quedemos con que el principio, la ortodoxia de lo que es el control de constitucionalidad, o lo más común, es que tiene efectos interpartes. Entonces tienen que saber que lo ejecutan los jueces, cualquier juez de Argentina, ¿sí? No solo la Corte Suprema de Tucumán o la Corte Suprema de la Nación, cualquier juez tiene esa potestad que se tiene que hacer en un caso, es decir, en un juicio concreto. Alguien tiene que solicitarle al juez la declaración de inconstitucionalidad, y si el juez declara inconstitucional, eh, simplemente significa que no se aplica la norma. Vuelvo a decir, no significa que la norma desaparece o se deroga. Y ustedes me van a decir, bueno, pero entonces es una inconsistencia porque la norma va a seguir vigente y va a haber jueces que la van a declarar inconstitucional. Y yo les digo, sí, efectivamente, así es. Hasta que eventualmente puede tener un efecto inductivo esa declaración de inconstitucionalidad, sobre todo si viene de un tribunal superior como la Corte Suprema de la Nación. Entonces llega un momento en que los tribunales dicen, bueno, ya después de la Corte, todos los tribunales de Argentina declaran inconstitucional esta norma. Es hora de que la cambiemos porque hicimos algo mal. Entonces puede ser que esa jurisprudencia, que es seguida, por ejemplo, por todos los tribunales del país, mayoritariamente, lleve al legislador a decir, bueno, tenemos que revisar esto, porque los jueces están continuamente diciéndonos que hemos hecho algo mal. ¿Mm? Pero así opera el sistema del control de constitucionalidad. No hay otra salida hasta ahora, no hay otra forma, no hay otra dinámica. Por eso es que los abogados continuamente estamos analizando y viendo si hay una norma que se declaró inconstitucional, en qué carácter, si es una declaración aislada o si, como yo digo, genera jurisprudencia, genera seguimiento. Entonces ya es más seria la cuestión porque estructuralmente el Poder Judicial o los jueces declaran inconstitucional una norma que si se mantiene ese criterio prácticamente queda paralizada o no se aplica. ¿Mm? ¿Se entendió todo esto? ¿Hay alguna consulta al respecto? ¿Cómo debo interpretar el silencio? ¿Se entendió? Sí, profesor, Sí, profesor, entonces a lo que entendí yo es, o sea, lo ortodoxo es que sea interpartes, o sea, por casos particulares, pero puede generar jurisprudencia de manera que esto vaya a tener efectos, ¿cómo lo había descrito usted? Expansivos. expansivo, sí. Ok. O sea, para un segundito, Florencia. Ujú. Efectos Sí. expansivos va a tener en el caso de que sea un bien colectivo, por lo general. O puede ser que este, sea, bueno, no quiero complicar un poco el análisis. Por ejemplo, que sea una acción de clase. Ujú. La Corte también las reconoció, es decir, cuando hay un colectivo,
puede ser que se declare inconstitucional una norma y de hecho todo un colectivo de personas, de ciudadanos, de personas se ve beneficiado. Ese fue un famoso caso Alavi de 2009, donde la Corte declaró inconstitucional una reglamentación que ordenaba custodiar o mantener en custodia las comunicaciones a las empresas telefónicas, las comunicaciones eh, y los datos que surgían de esas comunicaciones, no me acuerdo si era un plazo de 10 años o algo así. Y Alavi era un abogado, y Alavi planteó una acción de clase diciendo que eso violentaba el derecho a la privacidad de los abogados en sus relaciones con sus clientes. Fue un caso eh, eh, modélico también que generó un gran impacto, porque no era el medio ambiente en ese caso, sin embargo era la privacidad en las comunicaciones. Y la Corte anuló y declaró inconstitucional ese decreto, pero al no poder aplicarse, digamos que todas las personas, todos los argentinos se vieron beneficiados con esa declaración que impidió que el Estado se hiciera durante un tiempo excesivo de comunicaciones que eran propias de los particulares, que hacía la vida privada. De hecho, la Corte invocó la garantía de la privacidad y de la intimidad. Y Aglavi, vuelvo a decir, era un abogado que planteaba que esa reglamentación violentaba la relación de privacidad que tenía él o el secreto profesional con los clientes. ¿Mm? Ujú, Entonces, en ese caso también, pero son casos muy particulares. Está bien que lo conozcan, gracias por tu pregunta. Entonces, Alavi es un caso modélico, como yo les vuelvo a decir, un caso en cierto modo no único, pero sí un ejemplo muy importante de lo que la Corte hizo en ese momento. Ahí la Corte creó un poco la acción de clases. Las acciones de ujú. clases son muy comunes en el Estado, en el derecho norteamericano, y son muy comunes en las películas. ¿Ustedes vieron Erin Brockovich? ¿Vieron esa película? O si no, otra contravuelta se llamaba Una acción civil. Entonces, por lo general hay una sola fuente de daño y los abogados construyen una clase, es decir, un grupo de personas afectadas por esa misma, por ejemplo, la típica, Erin Brockovich creo que era una fábrica que generaba contaminación. Entonces, por ahí hacer el juicio por una sola persona no genera incentivo económico para ninguna de las partes. Juntan una clase, que son 20, 100 personas, y demandan. Y los abogados representan a todo ese colectivo que está afectado, supongamos, por una fuente eh, de contaminación. Lo que pasa es que hay un contenido económico en ese reclamo. El contenido puramente ambiental es para recomponer el ambiente o para que cese un daño ambiental y no tiene por lo general un reclamo económico. Puede ser también que tenga un reclamo económico, pero el daño puramente ambiental, que es el daño al bien colectivo ambiental, es, valga la redundancia, puramente ambiental. En el caso Mendoza, inclusive, había, a la par que pedían recomposición, saneamiento del riachuelo, había también reclamos económicos, pero la Corte únicamente tomó el daño ambiental. El reclamo económico se hizo también, no sé en qué habrá terminado, pero iba por jueces por vías ordinarias, digamos. Ahí sí se vuelve a repetir el esquema individual del litigio. Cuando lo colectivo, lo macro, lo que ya sale de lo interpartes, es cuando el ataque es directamente al medio ambiente y se quiere solucionar un problema ambiental. ¿Mm? No significa que el patrimonio de la persona o el daño o los daños a la salud que generan un gasto ingente de proteger no va a quedar, no queda desprotegido, pero es otra vía, eso entra más en la vía, eventualmente en la vía civil o a través de una acción de clase. ¿Mm? Bueno. Aparte de Florencia, ¿alguien tiene otra duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, No, profe, sí, no, le escucho. digo que no había quedado duda. ¿Cómo? No escuché, perdón. ¿Qué dijo No, le Leonela? dije que no habían quedado dudas, profesor, Ah, recién. bueno, perfecto. Habla en nombre de todos. Bien. Eh, entonces,
Supremacía, para que la supremacía no sea un postulado vacío o hipotético o meramente una fantasía constitucional, se genera un aparato de control que en nuestro sistema está a cargo de los jueces, ¿sí? Con variantes, en fin, lo procesal, todo eso queda para los abogados. Ustedes lo que tienen que saber es que el control de constitucionalidad está en manos de los jueces, que en última instancia van a decir si es una norma o un acto del poder, en principio, también puede ser objeto de revisión lo que hacen los particulares, pero nos quedemos con el control de los actos del poder, va en contra o no de la Constitución. Bien. Ahora, hay otro aspecto también de la dinámica constitucional, que es la reforma constitucional, ¿sí? La Constitución, como yo siempre digo, es una norma particular porque es una norma que programa su autodestrucción. La Constitución programa su autodestrucción. La Constitución, sin embargo, no es ingenua y para que bueno, yo digo autodestrucción, ya van a ver por qué, para que se la modifique o se la destruya totalmente, pone ciertos límites de procedimiento y de sustancia al momento de hacer. Entonces, lo que vamos ahora a señalar es cómo se procede a reformar la Constitución. Yo lo que voy a hablar es de la Constitución Federal, pero este sistema de reforma se replica por lo general, no mayormente, no digo en todas, porque algunas constituciones provinciales tienen alguna forma particular de reformar o algunas particularidades, como por ejemplo el sistema de enmiendas, que no está en la Constitución Federal, pero la Constitución Federal en cierto modo es eh, imitada, seguida en cuanto a esta formalidad de reforma en todas las constituciones provinciales. Por ejemplo, la Constitución de Tucumán tiene también un procedimiento similar. Acá van a hacer un paso atrás, retroceden un casillero y del 31 se van al artículo 30 de la Constitución, que es el que establece el principio o cómo se reforma la Constitución. Yo les dije la semana pasada que este artículo es un gran ejemplo para contrastar lo que es la Constitución formal con la Constitución material. Porque formalmente lo que tenemos en el artículo 30, yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, según el tamaño de la letra, 5 o 4 renglones. Eso es todo lo que nos dice la Constitución sobre la reforma. Sin embargo, la reforma constitucional a nivel federal contiene muchos otros datos que no están en esta letra de la Constitución, están en la práctica constitucional. Entonces, si ustedes no conocen la Constitución material o la práctica, no van a saber cómo se reforma la Constitución. Si ustedes leen este artículo, quedan con algunas ideas generales, pero no saben todo el proceso de reforma. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es explicar detalladamente, sintéticamente, no es nada extraño ni nada raro ni nada difícil de entender cómo se reforma la Constitución de la Nación. La última reforma, recuerden, fue de 1994, así todo lo que yo explique ahora se aplicó en ese momento constitucional argentino. La Constitución acá habla como esos deportistas, no voy a decir futbolistas, porque que hablan en tercera persona. ¿Sí? ¿Cómo se siente Pérez? Bueno, Pérez está muy bien. ¿Cómo se reforma la Constitución? Entonces la Constitución dice en tercera persona, la Constitución, en el 31 dice esta Constitución, en el 30 dice, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Fíjense, en el todo o en cualquiera de sus partes. Por eso dije, la Constitución prevé su autodestrucción. En el todo, si yo soy un intérprete literal, quiere decir que puedo reformar toda la Constitución. O en cualquiera de sus partes. Así empieza. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso, con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros. Pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Entonces, esta norma encierra numerosos interrogantes o tiene numerosas lagunas que se fueron llenando con la práctica constitucional. Dejemos de lado lo de todo en cualquiera de sus partes,
porque es una discusión propia de los constitucionalistas y de los, es decir, la Constitución, cómo se va a destruir la Constitución, hay aspectos que son inmutables, hay ciertas circunstancias o ciertas normas constitucionales que no se pueden modificar. Bueno, sepan, por lo pronto, el dato es que la Constitución admite su reforma. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros. ¿Qué quiere decir la necesidad de reforma? Quiere decir que en algún momento político determinado, cuando hay ánimo de reformar, hubo ánimo de reformar cuando Alfonsín asumió la presidencia, pero no logró la mayoría necesaria. Hubo ánimo de reformar cuando Carlos Menem estuvo en la presidencia y sí consiguió los números. Y un gran motor para la reforma era que antes del 94 no había reelección. Entonces, lo que animaba la idea de reforma era posibilitar o habilitar la posibilidad de reelección del presidente. De hecho, eso es lo que consiguió Menem en el 94. Entonces, la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso. ¿Cuál es la práctica constitucional? ¿Es una declaración o una ley? No, el Congreso saca una ley. Saca una ley, ya vamos a ver la semana próxima cómo se hace una ley. ¿Qué quiere decir? Es un proyecto de ley que pasa por ambas cámaras y se aprueba como si fuese una ley. ¿Y qué quiere decir declarar la necesidad de reforma? Bueno, eso, que hay un momento preconstituyente o lo que se llama la función preconstituyente del Congreso. Esto sería, para ponerlo así, etapa preconstituyente o etapa declarativa. El primer momento, entonces, para reformar la Constitución Nacional es la etapa declarativa. ¿Cuándo? Cuando hay voluntad política y cuando se reúnen los números de diputados y senadores necesarios, se declara la necesidad de la reforma. ¿Qué implica esa función preconstituyente? ¿Qué es declarar la necesidad de la reforma? Es una función muy importante que tiene el Congreso de la Nación, porque básicamente ahí va a estar diciendo si se reforma en todo o en alguna de sus partes la Constitución. Es una ley, la última ley, si la quieren ver, es la 24.309 a nivel nacional, donde se establece cuáles son los puntos a reformar. Básicamente es eso, es un mapa. Marca la cancha del Congreso diciendo, bueno, vamos a reformar, por ejemplo, vamos a habilitar la reelección del presidente, vamos a establecer un sistema, yo voy a ir diciendo ejemplos de qué es lo que se reformó en el 94. Vamos a modificar el sistema de elección de los jueces federales. Únicamente la Corte de la Nación va a quedar bajo el sistema tradicional político, es decir, presidente con acuerdo del Senado. Todos los demás jueces inferiores, se les dice inferiores porque son inferiores a la Corte, no con un sistema, no con un sentido despectivo. Ustedes como comunicadores pueden hablar de jueces inferiores sin ningún temor a ser sancionados por los jueces o a ser reprimidos o a decir no me diga inferior. Son jueces inferiores a la Corte. La Corte y demás, después todos los jueces inferiores, no hay ningún problema que lo digan así. Entonces dijeron, bueno, los jueces inferiores vamos a hacer un sistema distinto de selección. ¿Cómo? Bueno, a través de concursos que va a organizar un nuevo cuerpo que también se incorporó en 1994, que fue el Consejo de la Magistratura. Y otra cosa más, ¿cómo vamos a sancionar eventualmente la mala conducta de los jueces? No la vamos a hacer más a través de juicio político para todos. Únicamente el juicio político va a quedar reservado para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces inferiores van a ser removidos a través de un procedimiento que se va a llamar o va a ser a cargo del jurado de enjuiciamiento. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más? Bueno, se va a modificar la duración de el mandato de los senadores. De 9 va a pasar a 6. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Bueno, vamos a incorporar como otro sujeto autonómico dentro del orden territorial argentino, vamos a crear un ente que se va a llamar Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, Capital Federal no va a existir más, va a pasar a tener autonomía y se va a llamar Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, perfecto, ¿qué más? Bueno, le vamos a dar jerarquía constitucional a una serie de tratados de derechos humanos y los vamos a hacer equiparables o lo vamos a hacer o vamos a tener igual, van a tener igual jerarquía constitucional, van a valer como la Constitución. Bueno, perfecto. ¿Qué más? Bueno, vamos a incorporar una serie nueva de derechos, se va a llamar Nuevos Derechos y Garantías. ¿Y qué vamos a poner ahí? Bueno, vamos a poner
el habeas corpus, vamos a poner el amparo, la iniciativa popular, vamos a poner el sufragio, que no estaba en la Constitución histórica, vamos a poner los partidos políticos, vamos a poner los derechos del consumidor y del usuario. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, supongamos que eso ya ha sido todo. Se pone de acuerdo el Congreso, enumera los temas a tratar, vota la ley por 2/3 al menos, 2/3 al menos de sus miembros. Acá la Constitución juega otro, parece que hubo una inadvertencia porque no sabemos cómo se cuentan esos 2/3. Si son 2/3 de los miembros totales del Congreso, de los miembros presentes del Congreso o de los miembros en ejercicio del Congreso. Esa inadvertencia o ese silencio de la Constitución generó muchísimas interpretaciones. En la práctica constitucional argentina aparentemente primó la idea de que se hace sobre el total de los miembros y podría ser razonable en el sentido de que es una decisión muy trascendente. ¿Por qué tiene importancia práctica esto? Porque no es lo mismo contar sobre el total de los miembros, sobre los miembros presentes o sobre los miembros en ejercicio. Esos 2/3 cambian dramáticamente al momento de obtener ese número. Es una mayoría, esas se llaman mayorías agravadas. Por lo general, el principio es que una ley se dicta por la simple mayoría, pero la Constitución a veces cuando tiene alguna exigencia o hay algunas normas que le importan más, que exige un mayor compromiso político, mayor acuerdo político, como ser, por ejemplo, la reforma, pone una mayoría agravada. Entonces, 2/3 al menos de sus partes. Y ahí viene otra forma distinta u otro agravamiento. Dice, pero no sé, el Congreso llega hasta ahí, esa es la etapa declarativa. Por eso la parte final dice, pero no se efectuará, ¿qué? La reforma. No se efectuará la reforma, sino por una convención convocada al efecto. Y esta es la otra parte. Entonces está la parte de la declaración. Esa ley pasará al Poder Ejecutivo, que la va a promulgar. ¿Y qué va a hacer el Poder Ejecutivo? ¿Cómo se forma esa convención? Porque no dice nada, aparentemente es otro cuerpo, ¿sí? Entonces es una doble rigidez la que tiene la Constitución, ¿sí? Una rigidez procedimental, porque exige ese procedimiento en el Congreso de la Nación, y una rigidez orgánica, porque es otro el órgano que reforma la Constitución, no es el mismo Congreso de la Nación. Por eso, nuestra Constitución es, en este sentido, dentro de la clasificación de las constituciones, se llama rígida. ¿Qué significa? Que no se modifica de igual manera que se modifican o que se sancionan o que se crean las leyes del Congreso. Porque si no, sería el mismo Congreso el que podría modificar la Constitución. ¿Se entiende? No, la Constitución es rígida. La Constitución dice hasta dónde llega el Congreso. La función del Congreso, que se llama preconstituyente, como ya lo dije hace un rato, llega simplemente a decir, estamos de acuerdo, este es el momento constitucional, hay que reformar la Constitución. Bueno, nosotros decimos cuáles son los puntos a reformar. Acordamos, logramos ese consenso político de los 2/3 y adelante. Pero no reformamos, simplemente decimos qué es lo que hay que reformar. Pero no es cualquier decisión política, es muy importante, como ya lo voy a explicar en un momento. Entonces, avanza. Pero hasta ahí llega el Congreso, se promulga la ley. Otra controversia constitucional. ¿El Poder Ejecutivo puede vetar esa ley? El veto es cuando el Poder Ejecutivo puede observar una ley y desecharla. Impone el veto, es decir, obstruye la promulgación de la ley. Algunos dicen no, no se puede porque es una declaración. En la práctica constitucional argentina, hasta donde yo sé, generalmente todos los procesos de reforma fueron promovidos o fueron llevados adelante por el Poder Ejecutivo. O sea que políticamente, por lo menos en el escenario político argentino, no hubo incentivo por parte del presidente para vetar esa ley, porque él mismo la está promoviendo o le garantiza, por ejemplo, como a Carlos Menem en el último turno de reforma, la reelección. Entonces, es también otra incógnita, pero eso yo lo dejo para los abogados, y ustedes no se preocupen por eso. Teóricamente, tendríamos que decir, si es una ley, cualquier ley puede ser vetada, también podría ser vetada. Pero, les digo la verdad, es otra duda constitucional que surge del artículo 30. Entonces, se dicta esa ley de necesidad de la reforma, que puede ser total o parcial. Hasta ahora siempre ha sido parcial.
Eso, si se me permite el lenguaje coloquial, marca la cancha, marca el ámbito de acción que va a tener la convención constituyente. Convención constituyente se llama ese otro cuerpo u otro órgano que va a ser el que va a llevar adelante la reforma, ¿sí? La que efectuará, como dice la Constitución, la reforma constitucional. Esa ley que declara la necesidad de la reforma, también en la práctica constitucional argentina, tiene numerosos datos o ingredientes acerca de la Convención Constituyente. No lo dice la Constitución, no surge de acá, pero la práctica constitucional ha hecho que esa ley de declaración de reforma, en realidad, no solo diga cuáles son los puntos a reformar, sino que diga cuál es el plazo que va a tener para funcionar la convención. Y esto es importante porque tiene importancia práctica fundamental. Por ejemplo, va a decir, la reforma tendrá que, desde su constitución, tendrán 90 días o 60 días para reformar la constitución. Es el plazo que tiene la convención. Por lo general, está puesto en esa ley de reforma. Entonces, vuelvo. La ley de reforma, la función preconstituyente, la ley que declara la necesidad de la reforma, ¿qué tiene? Lo más importante, fija los puntos a reformar. Aparte, establece el tiempo en el cual la convención reformadora va a tener sí o sí que desarrollar su trabajo. ¿Qué más? La práctica argentina es que esa ley ordena el lugar donde se va a llevar a cabo la reforma constitucional. Y a nivel federal siempre fueron dos ciudades, Santa Fe y Paraná. De hecho, la última reforma del 94 trabajó un tiempo en cada ciudad. Pero históricamente no hubo otro lugar donde se haya reformado la Constitución. ¿Eso es obligatorio? No, tal vez si hay una reforma dentro de 3, 4, 5 años, digan, bueno, la convención va a funcionar en Tucumán, no será inconstitucional. La práctica argentina es que funcione en Santa Fe o en Paraná. ¿Qué más? Bueno, va a decir quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser convencionales. Por ejemplo, por decir, los ministros del Poder Ejecutivo no van a poder ser, o los gobernadores de provincia no van a poder ser convencionales constituyentes, u otro tipo. Bueno, la última no hubo ese tipo de hecho, por ejemplo, Palito Ortega, que estaba en Tucumán, fue Néstor Kirchner, fue convencional constituyente y en ese momento era gobernador de Santa Cruz. Cristina Kirchner, que no sé si era diputada o senadora, fue convencional constituyente. Eduardo Menem, el hermano del presidente, que era senador, fue convencional constituyente. ¿Sí? Entonces, pero la ley puede establecer algunas incompatibilidades, digamos, algunas imposibilidades. Va a determinar cómo se va a sostener el aparato administrativo. Es como un pequeño, para que ustedes tengan idea, es como un pequeño congreso, como la Cámara de Diputados funcionando durante 60 días. Entonces necesita personal, necesita funcionar comisiones, necesita un lugar. Por ejemplo, creo que en Santa Fe se dio la Universidad Nacional del Noroeste su lugar para que funcione. Sé que hubo grandes problemas, por ejemplo, en Santa Fe, cada vez que va uno conversa, porque era un aluvión de personas y por ahí la ciudad no tenía las comodidades o la cantidad de hoteles necesarios para albergar a los convencionales, a los asesores, a los periodistas, ¿sí? Y algunos tenían que irse o estaban en Rafaela o en otras ciudades cercanas de Santa Fe y concurrían a Santa Fe para este, las sesiones que se daban en ese momento. Bueno, pero eso son cuestiones de color, pero eso es lo que quiero decir. Esa ciudad se revoluciona con la llegada de un grupo de funcionarios que se llaman convencionales constituyentes. Entonces, la ley que declara la necesidad de la reforma tiene todo eso, todas esas. Dice, bueno, o por ejemplo, podrá decir que las funciones de convencional constituyente son honorarias, es decir, que no se cobra sueldo. O que tendrán un sueldo asignado por el Tesoro, por ejemplo, equivalente al de los diputados. ¿Sí? Porque puede ser que alguno de ustedes sea designado convencional constituyente y tenga que cortar todas sus actividades lucrativas o sus estudios, lo que sea, y irse durante 2 o 3 meses a una ciudad como Santa Fe o Rosario o Paraná y de algo tienen que vivir, se tienen que pagar el hotel, tienen que comer todos los días, Entonces, bueno, todo eso en la práctica constitucional está previsto o está diseñado o está modelado en la ley que declara la necesidad de la reforma. Bien.
Pasamos a la etapa ya electoral, porque la Constitución no dice acá cómo, si será convocada al efecto la convención, pero ¿cómo se hace? Se sortea del padrón electoral, se convoca a profesores de Derecho Constitucional, a estudiantes de Derecho. ¿Quiénes son los convencionales? Bueno, la práctica nuestra es que se hace una elección similar a la de los diputados, entonces los partidos políticos ofrecen sus candidatos, el pueblo va y elige convencionales constituyentes. Entonces, la etapa de declaración por el Congreso, una etapa electoral donde el pueblo elige convencionales constituyentes, y una vez que estos convencionales están electos, comienzan las sesiones de acuerdo a lo que diga la ley que se sancionó. Obviamente en el medio, quien convoca la elección, todo se hace siempre del Poder Ejecutivo de la Nación, se fija la elección y a partir de ahí, por ejemplo, la convención en el 94, la ley se sancionó a fines de 1993 y la convención creo que empezó a trabajar, no sé si tenían, a ver, mayo, junio, el 24 de agosto se juró la Constitución, entre junio, julio, agosto trabajó la convención. Entonces se eligieron los convencionales a principios del 94 y se congregaron, se juntaron en la ciudad de Santa Fe y en Paraná. Entonces, otro dato que nos surge del artículo 30 es que cómo se hace la convención, cómo se convoca, bueno, por el voto popular. Se llama una elección, los partidos llevan sus candidatos de acuerdo a lo que cada partido diga respecto de la reforma y una vez electo se convoca el cuerpo electoral, se convoca la convención. A partir de que comienza el primer día de sesiones, empieza a correr el plazo que le dan para que trabaje la convención. Dos cosas muy importantes que tienen que saber. Ese plazo es fatal. Ahí, en ese plazo, aparece lo que se llama el poder constituyente de reforma o el poder constituyente reformador, que es uno de los más importantes, es otro poder. Lo que pasa es que no es constituido en el sentido del poder ejecutivo, legislativo y judicial que están siempre. El poder constituyente de reforma está, como decía Sánchez Viamonte, que fue un gran teórico de la reforma en Argentina, en estado de latencia o en estado de potencia. Ahora no lo vemos, pero si ustedes hagamos un ejercicio, está como debajo del suelo, está en el subterráneo constitucional. Llega un momento en que alguna circunstancia política opera para que se dé hay ánimo de reforma y se dan las mayorías, y el poder constituyente emerge como un geyser y después se aplaca. Mientras está trabajando, su función es reformar la Constitución y entrar de nuevo en estado de latencia. Reposa, pero está siempre. Ese artículo 30 es como, de algún modo, una amenaza de reforma permanente, pero no siempre se actualiza. ¿Sí? Hay momentos en Argentina, 1860, 1866, 1898, 1957, 1994. No hubo muchas, creo que no me equivoco, no me olvido ninguna, no hubo muchos escenarios de reforma. ¿Y por qué? Porque la Constitución no es tonta. La Constitución prevé su propia destrucción, pero no lo hace fácil. Primero, hay que lograr un alto consenso en el Congreso de la Nación. Después, hay que hacer el proceso de reforma. ¿Sí? Entonces la Constitución dice, hagan de mí lo que quieran, pero no les va a ser tan fácil. Tiene una doble rigidez, una rigidez procedimental, ese proceso que tiene que pasar por el Congreso, y una rigidez orgánica. ¿Por qué? Porque el órgano que va a modificar la Constitución eventualmente es otro, no es el Congreso de la Nación. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿y por qué es importante el tema de el plazo que tiene para reformar? Porque fatalmente tiene que operar su trabajo de reforma dentro de ese plazo, sean 60, sean 90 días. Finaliza ese plazo y el poder constituyente terminó su función. Volvió a estado de latencia. Si por hipótesis se modificara una sola coma de la Constitución después de que venció el plazo otorgado por el Congreso para ese trabajo,
esa reforma sería inconstitucional, no vale. Entonces, el plazo de trabajo es fatal y es lo que determina la posibilidad de que la convención constituyente constitucionalmente modifique la Constitución. Punto 1, que es importantísimo que lo tengan presente. Punto 2, la Constitución, perdón, la Convención Constituyente no está obligada a reformar. ¿Qué quiere decir? Que si bien el Congreso de la Nación selecciona o hace el punteo o el menú de temas a reformar, puede ser que la Convención Constituyente, que es la que tiene el poder de reforma, diga, mire, a mí me parece que no tiene que haber reelección. Y ahí entra el alea de el proceso electoral, porque capaz que el presidente del partido A tiene la impronta de la reforma y gana las elecciones o hace mayoría en ese cuerpo legislativo el partido B, que está en contra de la reforma. Entonces obstaculiza muchas de las reformas propuestas, negocia algunas otras o no hace ninguna reforma. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿para qué entonces tanto proceso constitucional, tanto desgaste institucional, tanta plata pagada para hacer toda la reforma? Y bueno, pero eso es lo que puede pasar. ¿Sí? Entonces no es que fatalmente se va a reformar la Constitución. Se supone que la Convención Constituyente está para reformar, pero vuelvan a no tener esto de nuevo, no está obligada a introducir las reformas, porque si no, la reforma la haría el Congreso de la Nación, y no es lo que la Constitución quiere. Entonces, la reforma está hecha, o la reforma está dispuesta, en definitiva, en última instancia, por la Convención Constituyente. ¿Y qué pasa cuando termina el plazo? Bueno, se terminó la convención, cada uno vuelve a su casa, a su provincia, se sacan una foto, como se sacaron el 24 de agosto de 1994 en el Palacio de San José, se jura la Constitución y entra en vigencia en la fecha que establece la propia Constitución. No hay otra etapa que a veces existe en otros países o en otros sistemas, que es de ratificación. Es decir, en algunos sistemas que no es que no es el argentino, eh, se establece un paso más. Vuelvo a decir, esto no es en Argentina. En Argentina se aprueba por la convención y terminó, se incorporan las reformas. En otros sistemas, por ejemplo, en algunas provincias hay una especie de referéndum. Es decir, una vez que se hizo la reforma, se pone a consideración del cuerpo electoral, que es llamado a las urnas nuevamente, no ya para decidir o para elegir, sino, mejor dicho, para decidir, para decir sí o no, estoy de acuerdo o no con la reforma. ¿Sí? Eso puede ser un referéndum. Después de la reforma, una nueva etapa. Eso en nuestro sistema federal no está. Fíjense lo que dice la cláusula 16ª de la Constitución, la cláusula transitoria. Esta reforma entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Los miembros de la Constituyente, el presidente, los presidentes de las cámaras legislativas, prestan juramento en un mismo acto el 24 de agosto de 1994 en el Palacio de San José, Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Cada poder del Estado y las autoridades provinciales y municipales disponen lo necesario para que sus miembros y funcionarios juren esta Constitución. Entonces, podían hacerlo ese mismo día o no. La cláusula 16. O sea, el día siguiente de la publicación entra en vigencia. El texto constitucional sancionado reemplaza al hasta ahora vigente. Esto se dio dado en la sala de comisiones a 22 días del mes de agosto de 1994. ¿Sí? Entonces, ahí termina el proceso de reforma. Se incorporan las reformas, se reordena el articulado y se da por terminado el proceso de reforma de la Constitución. Creo que no me olvido nada, creo que he dicho todo lo sustancial. Entonces, recuerden, un proceso declarativo, la primera parte, a cargo del Congreso, eso es lo que se llama, o los abogados, los constitucionalistas llaman función preconstituyente del Congreso. Surge del artículo 30. Después viene una etapa o un escenario electoral, que es donde el pueblo elige convencionales constituyentes. Después viene la etapa de la constituyente propiamente dicha, que tiene que trabajar en el plazo asignado por el Congreso de la Nación, donde negocia, acuerda o incorpora o no, o incorpora todas las reformas o alguna de las reformas.
terminado ese proceso, se jura la Constitución y entra en vigencia de acuerdo a lo que la misma Convención Constituyente dispone. En este caso, de acuerdo a esa cláusula transitoria, la Constitución entraba en vigencia al día siguiente de su publicación, ¿sí? Y disponían cómo la tenían que jurar las autoridades federales. Y dijo, bueno, que las autoridades provinciales, municipales, etcétera, etcétera, dispongan lo necesario para la jura. Eso es cómo se reforma la Constitución. Después, cuando yo envíe de nuevo este video, lo revisemos, lo pasemos por Notebook LM para ver de qué se trata, van a ver que todo esto, si bien la base está en el artículo 30, muchas de las cosas que estuve explicando, no surgen del artículo 30 textual. Todo esto es pura práctica constitucional, es pura constitución material. Por eso es la importancia de poder analizar, en este caso, este artículo de esta manera. Porque si no, vuelvo a decir, con la sola letra del artículo tienen alguna idea, pero no conocen cómo se reforma la Constitución. Y les vuelvo a decir, es similar el sistema de reforma, por ejemplo, de nuestra Constitución provincial. Y el alea que se da en la instancia del proceso electoral es muy significativo. Ustedes me podrán decir, no, pero es muy difícil, profesor, de que si se logró el consenso político, después no se reforme, o se reforme distinto, o se bloquee la reforma. Bueno, Tucumán es un ejemplo vivo de que eso pudo pasar. Me remonto al año 1989. Y entonces en el poder estaba el partido justicialista o peronista, como ustedes quieran decirlo, que llama a una reforma de la Constitución. Se aprueba en la legislatura la reforma de la Constitución, se va a la elección de convencionales constituyentes y quien obtiene una aplastante mayoría fue Partido Fuerza Republicana. Entonces, quien llegó a la convención constituyente para reformar la Constitución con la mayoría de sus miembros digamos, de sus candidatos, fue un partido que era distinto al partido que había programado o había ideado la reforma. Y de eso surgió la Constitución de 1990 de Tucumán, que fue fruto de una mayoría abrumadora que tuvo Fuerza Republicana en la Convención Constituyente. Hasta que en el 2006 se cambió de nuevo la Constitución de Tucumán y se reformó, que es la Constitución actual. Entonces, para que ustedes vean que el proceso electoral también tiene importancia en como yo le digo, el área electoral. Puede ser que ahí cambie mucho. Entonces, los cambios se modifican o no. Y era una carta blanca prácticamente. Entonces, el Partido Fuerza Republicana pudo moldear una constitución a su medida, totalmente legítimo porque ganó las elecciones en ese momento de un modo muy, muy categórico. Tan es así que pudo reformar la Constitución y se estableció la Constitución de 1990. Entonces, todos estos datos hacen a la dinámica y a la forma en que se puede reformar la Constitución. Y vuelvo a decir, recuerden, la Constitución, a pesar de parecer naif, al ofrecer hagan de mí lo que quieran, no es ninguna ingenua, porque pone muchas trabas para procesar su reforma, ¿sí? Para permitir su reforma, mejor dicho. De hecho, por eso es que es tan difícil o fue reformada en tan pocas oportunidades, teniendo en cuenta el lapso que lleva vigente la Constitución. Ya después, cuando veamos la semana próxima Poder Judicial, yo sé que hay muchas cuestiones o el Poder Judicial, el poder de los jueces al interpretar la Constitución va llevando muchas veces a modificaciones sin que se modifique la letra de la Constitución. Así como la Constitución material con la práctica va alterando el sentido de muchas normas. Muchas veces los jueces hacen interpretaciones que amplían derechos o recortan derechos, y por eso, fíjense la frase que había un famoso, no sé si fue un autor norteamericano, que decía: la Corte Suprema es una convención constituyente en sesión permanente. Es decir, que es como una máquina que continuamente está con la posibilidad de reformar o de modificar la Constitución.
Puede ser simpática la frase, pero también a mí me deja un poco intranquilo, porque los jueces no están llamados a modificar la Constitución. Sin embargo, sí es verdad, a través de la interpretación constitucional, muchas veces las normas constitucionales o el sentido de alguna norma puede ir variando. Y eso ya lo vamos a analizar. Pero como les decía yo, para los comunicadores esa alteración del sentido ese agregado de contenido para la prensa es muy bueno, porque los jueces generalmente, la Corte Suprema, han ido agregando contenido a favor de la libertad de expresión, a favor de la libertad de comunicación, ¿m? Al margen de la Convención Constituyente. Eso sí es verdad. Pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a discutir en su momento. La semana que viene yo lo que les voy a pedir, por favor, es que lean, simplemente lean, no estudien, pero lean. Necesito que hayan leído toda la segunda parte de la Constitución, ¿sí? Es decir, lean lean el capítulo lo referente a Poder Legislativo, lean Poder Ejecutivo y lean Poder Judicial. ¿Mm? Así completamos este panorama. Cualquier duda que tengan, me mandan un mensaje. Ya apenas tenga la grabación, se las comparto. Gracias, Fernanda, María José, gracias, Mariana, por estar presente. Gracias a todos. Espero que hayan dado la asistencia. Ya en un momento voy a cerrar el formulario. Nos vemos el próximo martes. Espero que nos podamos ver en persona, ya que no haya elección, que no sé cuál otro. Profe, Sí, ¿por dónde pasó el formulario? Que yo me uní 10 minutos tarde y en el no. chat. Ahí lo busco. Perfecto. ¿Podría Bueno, reenviarlo, por favor? Sí, profe, porque no me sale ya. Y yo A mí tampoco me aparece. creo que no lo mandó. creo que sí lo mandé. No Pero no hay- aparece, profe. ¿Cómo? No aparece en el chat. No aparece en el chat. Bueno, ya lo envío entonces un segundito. Ya lo estoy enviando. Capaz que lo envié antes de tiempo. Lo había enviado perdón, sí, no, lo envié mal. Eh, Ahí está. ¿Ahora lo tienen? Sí, gracias. Bueno, perfecto. Ah, Paso, les comparto una dirección que les va a servir mucho. Es una base que contiene toda la legislación nacional, Infolex se llama. Les pido que la vayan explorando, ¿sí? Ahí tienen toda la legislación nacional, decretos, legislación provincial, eh, y es básico para poder acceder a la información jurídica por lo pronto, ¿sí? Ahí, por ejemplo, pueden buscar la ley 24.309, que es la última ley de reforma de la Constitución, para que vean y contrasten todos estos datos que yo les estuve dando, cómo se materializó en esa oportunidad. Esa fue la última ley de declaración de necesidad de la reforma a la que hace mención el artículo 30, ¿sí? De finales de 1993. Bueno, eso sería todo por ahora. Nos estamos